Esto era lo que estaba incluido en la reforma, en uno de los tópicos de la reforma de la ley base. Ahí está poniendo las imágenes precisamente al aire Martín Rueda en este momento para que se vea el bloqueo, ¿no? Que decía, se penaba el bloqueo, se impedía hacerlo y tenía una pena, digamos, de cárcel para los responsables de la cuestión. Bueno, pero vieron cómo es la historia. Ahí se movió el sindicalismo y sobre todo el gran bloqueador, que por otra parte es Moyano, y dijo, saquemos esto, saquémoslo, esto que no vaya, no queremos una Argentina prolija, queremos una Argentina que sea un despelote permanente y es la manera en que vamos a andar. Bueno, yo quiero ir a mi editorial, directamente a mi editorial en el día de hoy, porque, miren, es algo cuyos apuntes tuve que hacer y rehacer en varias oportunidades, desde ayer a la tarde, donde uno se va fijando qué es lo que hay, esta mañana inclusive, y se me ocurrió titularlo, hacer un juego de palabras, Seamos francos. Y estoy utilizando el apellido del flamante jefe de gabinete para ser franco y quitar algunas caretas definitivamente. Hay desde un nuevo escenario político porque hay un eterno empecinamiento en embadurnar la cancha con chicanas, con caprichos, con mezquindades. Y ante las evidencias, la toma de decisiones es inmediata. Es lo que pasa siempre, miren, en la actividad privada. O sea, lo que pasa es que la política no está acostumbrado a esto. Y es donde provienen precisamente el libertario, el presidente que hoy conduce el Poder Ejecutivo. No dudó ni un instante, ni antepuso amistades a los intereses de sus objetivos prometidos en campañas, para que no corrieran riesgo y que hoy se encuentran varias piedras en el camino, puesta por la oposición. Hizo un cambio profundo en la jefatura de gabinete, como todos ustedes saben, y corrió el ministro del Interior a otro sillón. Lo sentó en un sillón que me parece que es un poco más para idóneos en este marco de una Argentina tan politizada. Y mientras Guillermo Francos atribuyó su promoción a jefe de gabinete a la necesidad de ser prácticamente un lazarillo político para Javier Milei, lo voy a citar, lo que dijo no bien fue nombrado. Y tras haber compartido ese café del que hablamos ya días pasados, dijo, para aquellos que dicen que el presidente no se da cuenta, el presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la política argentina a él se le hace complicado porque no la entiende, porque tiene diferencias y por distintos motivos, por X motivos, y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar y ahí viene la propuesta. Y no se equivocó Francos, la cintura política del nuevo jefe de gabinete dio su fruto o está dando sus frutos. Las primeras declaraciones de Franco en su nueva función no fue feliz. Dejó al presidente como un ignorante político, y lo es evidentemente, pero más grave hubiera sido admitir la verdadera causa de la eyección de su antecesor, el ingeniero Nicolás Posse, amigo personal del presidente. Bueno, la aparición de un nuevo escenario político con una oposición que empezó a reconfigurarse. ¿Vieron como el GPS de los autos? Reconfigurando. Bueno, esto está haciendo la política hoy día. Y a última hora de ayer, con la aparición precisamente de Francos en el Senado y el apoyo de la vicepresidente, el oficialismo asegura que logró dictamen favorable para la ley bases. Eso lo decían anoche. La negociación había parecido caída. Eran las 6, 7, 8 de 20 horas, digamos, del día de ayer. E insisto, la negociación se había caído. Pero hubo una reunión clave
con el flamante jefe de gabinete y se despejó un poco el escenario. En la noche, ya tipo 22 horas, desde su propio despacho, el propio Francos confirmó en un programa de televisión que se firmó el dictamen de comisiones. Me parece que fue demasiado optimista, porque el oficialismo mantiene, si bien es cierto ese optimismo, dice que tiene aval para llevar las normas la norma al recinto, porque son dos. Aún no se dio a conocer el documento final ni la lista completa de los firmantes. O sea, esta mañana se seguían juntando firmas. La cantidad de objeciones podrían ser un reflejo, por ejemplo, anticipado de lo que será el tono del debate ya en el propio recinto. Pero todo esto se logra a un alto costo de concesiones por parte del gobierno para con algunos senadores, ya que hay intereses de cada una de las provincias y lleva a arduas negociaciones. Hay cosas que son entendibles y otras no tanto. Desde el aumento para las alícuotas de ganancias en la Patagonia, atendible, a la suba de las regalías de las mineras, atendible. Digo, cada senador tiene que defender los intereses de su provincia. Pero también hubo promesa de lugares a ocupar en la ANSES y en el PAMI, que son dos cajas muy importantes. También para Yacyretá, una tercera caja muy importante. Y acá me parece que los libertarios se están metiendo en el marco del barro de la casta. Sin embargo, todo se va a revisar en diputados cuando vuelva a la Cámara de Origen, pero claro, todavía falta el tratamiento en el Senado, donde siguen recolectando firmas. Mire, hasta hoy que yo estaba viniendo hacia los estudios de REC Santa Fe, Vorterix Santa Fe, no había nada demasiado concreto. O sea, estaba la idea, pero ¿saben cómo es la política, cómo son los políticos en Argentina? Se dan vuelta y cambian. O sea, dan vuelta en el aire como un panqueque. Recuerdan ustedes, ¿no? El nombre que se le había adjudicado a Massa, precisamente, que ahora quiere reaparecer en escena con un libro. Ahora todo el mundo aparece en escena con un libro. Bueno, lo cierto es que las firmas no están todavía identificadas, pero miren, yo les propongo que hagamos un recorrido por los días y hasta horas previas a este primer paso, porque habrá que esperar para ver qué pasará la semana próxima cuando se trate en el recinto, si es que no patean para adelante la pelota. O sea, la semana próxima también puede ser la otra, eso lo decide el Senado. Y en ese escenario, el kirchnerismo dio un paso atrás y el progresismo uno adelante. Bueno, es la vieja alianza que funciona desde el 2007, no nos engañemos, digo, hay que sacar las caretas, por eso digo, seamos francos. Y esto funciona así desde el 2007 con radicales K, doy nombres, Cobos, Lustó, Moró. Bueno, hay una lista bastante interesante, pero con los roles invertidos inclusive. Ante esta novedad, el gobierno creyó llegada la hora de una suelta de palomas. Miren, la manifestación más evidente del enroque opositor se dio precisamente en el Senado, donde un representante de la UCR, que además preside ese añoso partido, Martín Lustó, y una del PRO, Guadalupe Tagliaferri, resultaron mucho más eficaces para hacer trastabillar al gobierno que los 33 kirchneristas que esperaban órdenes del Instituto Patria para mover un dedo. Cuando las leyes fundacionales
peligran, es inevitable aflorar con la embestida contra la casta. Yo creo que esto es lo que razonó posiblemente Milei, y por eso dijo: hey, francos, vení, te necesito en este otro lugar. Y en este marco, Lustó cambió el perfil. Ese perfil colaboracionista, del que yo siempre me permití dudar, pero no el de Lustó, sino el perfil colaboracionista, de la UCR en diputados. Lo cambió por un hostil a las reformas, pero la jugada no fue oportunista o con fines únicamente monetarios. Los radicales han sido históricamente un partido presupuestista, alimentado con fondos públicos, para el cual un presidente ajustador constituye un grave peligro. Pero su giro hacia una oposición abierta se disparó por distintos hechos de naturaleza diversa. Por un lado, el desgaste kirchnerista. Los cientos de miles de votos que la Libertad Avanza le quitó a Unión por la Patria entre los jóvenes y los pobres, fueron señal de una declinación difícil de revertir. Voy a hablar un poquito más bajo para no interrumpir una reunión que se está llevando a cabo al lado. Pero continúo. Miren, por otro lado fue la necesidad de recuperar a la clase media. Mientras la expresidente mantuvo un largo silencio a la espera de una crisis cambiaria, los radicales, los peronistas anti-K y los macristas de perfil, larretista, optaron por acelerar contra el gobierno en el momento en que todavía está encendiendo los motores, diría yo. Estos sectores comparten una ideología vagamente socialdemócrata que el kirchnerismo, todos sabemos, desprecia total y absolutamente. El tercer hecho fue la marcha universitaria. La CGT, ya todos saben, ¿no? Solo mueve un aparato de imagen patibularia. Los piqueteros, peor. O sea, están bajando sus acciones porque están destapándose las ollas precisamente. Pero la educación, claro, es un gancho para la clase media y los radicales supieron ubicarse al frente de ese pelotón. Los medios en su amplísima mayoría también adhieren al evangelio woke, lo que proveyó a la oposición de la oportunidad, los medios y el motivo para frenar de un golpe los proyectos de Milei. La magnitud del daño que le infligieron la dio el propio Milei. Fue en Córdoba. Fíjense, no despotricó como lo hace habitualmente contra la casta. En el Luna Park tampoco lo hizo él. Claro, el público por ahí algo dijo. Él se abstuvo. Con un chiste. Sabía que lo estaban esperando para darse por ofendidos y hundirle las dos leyes. Bueno, no pasó. Pero igual la idea es hundirle las dos leyes. De todas maneras, miren, el heterogéneo mix de radicales y kirchneristas no tiene nada nuevo que ofrecer. Y la gente está mirando. No ofrece ni liderazgo, no ofrece política, no ofrece ideas. Es un golem armado con partes viejas de proyectos fracasados, pero encontró una palanca formidable en la Cámara Alta para impedir cualquier cambio y amenaza precisamente con usarla. Y de esto, evidentemente, se dio cuenta Milei y cortó el hilo por lo más delgado, echando por un lado a Pose y abriéndole la puerta al toma y daca. Hizo lo que debería haber hecho, en mi modesta opinión, desde un principio.
designar en ese lugar al más idóneo para la difícil tarea, hablar un idioma que Milei no maneja, el de la casta. Por eso, concluyo diciendo, seamos francos, porque la moneda todavía está en el aire. Me paso a otros temas del día de hoy tras este editorial. Yo no voy a abandonar la causa que está en la justicia, porque estas ollas que se destapan, me parece que tienen que ser, y están siéndolo de hecho, del interés de la ciudadanía. El juez federal Sebastián Casanello, como ya hemos comentado ayer, dictó la inhibición general de bienes al piquetero del Polo Obrero Eduardo Beliboni, en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la administración de comedores sociales. Lo hemos dicho muchas veces en este programa. La medida incluye cuentas bancarias, tarjetas de créditos, billeteras virtuales y cualquier otro medio económico financiero que pueda llegar a poseer. Claro, Beliboni, ¿qué hace? Se victimiza. Pero está citado a indagatoria en el marco de esta causa para el próximo 25 de junio por los presuntos delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y extorsión. ¿Y por qué? Porque precisamente el llamado a indagatoria se concretó luego de que se sospechara del manejo de dinero de la organización a través de facturas truchas y gastos que estaban dibujados. O sea, una verdadera organización para afanar. A vos, a mí y al que más necesita y dicen defender. Aquel que obligan a ir a las marchas so pena de dejarlo sin comer o dejarlo sin parte o nada de los planes que ellos administran. En el expediente se investiga una presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales y una administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Y voy a citar lo que dice precisamente el dictamen. Ha podido comprobarse preliminarmente que al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como en la administración de un comedor popular, se montaron al menos 3 grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del plan Potenciar Trabajo. Hemos hablado mucho de esto, ¿no? Bueno, pero sigue el juez. Se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dichas prestaciones sociales, o sea, a los pobres, cobrarles por la entrega de alimentos, pese a que los recibían gratuitamente por parte del gobierno nacional. Obligarlos a vender por la zona de cada uno de ellos la comida recibida, quedándose los acusados con las ganancias o con el resultado de esas ventas, y o si no, forzarlos a participar de movilizaciones. Esto dijo el fiscal de la causa. Lo cité textual, es información. Pero es información que a todas voces veníamos diciendo en este programa. No éramos los únicos, por cierto. Pero ¿cuánto hace que venimos denunciando esto? Años, desde que se instituyeron los planes sociales y aparecieron estos pseudos dirigentes sociales enriquecidos a costa de los pobres. Lo que hace siempre el populismo. Sin pobres no hay populismo. Y lo saben. Y por eso generan pobreza. Para tener dependencia. ¿Te gusta que lo diga? Qué pena que no. Pero qué pena que la mayoría de los ciudadanos argentinos se está dando cuenta de esta estafa monumental, para lo cual el kirchnerismo gobernante
miraba para otro lado, porque hay que dejar. Si total ellos se llevaban la torta más gorda. Recordemos los seguros de Fernández, por decir uno nada más. Por otra parte, en este flamante gobierno, este flamante jefe de gabinete, Guillermo Francos, encabezó hoy por primera vez desde su designación, anteayer nada más, una reunión formal con parte del equipo que acompaña al presidente Javier Milei, o sea, con los ministros. De hecho, Milei, todos sabemos, está en Estados Unidos. De esto hemos hablado ayer, vamos a volver a hablar hoy. Estaba el titular de la cartera, precisamente de la jefatura de gabinete, reunido junto a Mariano Cuneo Libarona, del Ministerio de Justicia, Mario Russo, de Salud, Patricia Bullrich, de Seguridad. Y esto, bueno, donde se hacen las reuniones de gabinete siempre, solo que la primera vez que la conduce Guillermo Francos precisamente. No estuvieron ni Luis Petri, del Ministerio de Defensa, ni Diana Mondino, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, porque se debe a la visita protocolar a Mar del Plata que realizarán para dar el presente en el ejercicio naval que realizará el portaaviones nuclear de Estados Unidos, George Washington, el USS George Washington. Tampoco estuvo Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, ni la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Los dos están, como ustedes saben, integrando la delegación presidencial que acompañó precisamente a Milei en su visita por San Francisco. Y otra de las bajas del intercambio del titular de Capital Humano es Sandra Petovelo, que por estos días está mirando todo este tema que al final saltó a la luz. Cuando Grabois fue y denunció que den las 5.000 toneladas de alimento que tienen ahí guardada, nunca explicaron que eso es una reserva que se tiene en virtud de atender catástrofes como la que, por ejemplo, sufrió en Entre Ríos con Gualeguay, con las inundaciones, o puede ser catástrofe de algún otro tipo de circunstancia. Pero lo curioso, ¿saben qué es? Que todas esas 5.000 toneladas fueron adquiridas en el mes de noviembre, cuando ya se sabía el resultado de las elecciones, por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué había de las 5.000? 3.000 toneladas de yerba. O sea, que el alimento que Grabois pretende darle para mitigar el hambre a los pobres, a los que antes lo afanaron, es darle mate cocido, que para colmo de inferior calidad, porque nombres de hierbas muy raras, que fueron adquiridas a precios por sobre los valores de mercado y de inferior calidad a las primeras marcas, algo que además la Asociación o Consejo Yerbatero de Misiones puso a la luz, o sea, dijo, epa, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué participaron ellos y no participamos todos? Y de las 5.000 toneladas, 3.000 son de yerba mate. De esa yerba mate de mala calidad, pagada prácticamente un 50% por sobre el precio de mercado. ¿Por quién? Por el gobierno de Cristina y de Alberto, aunque Cristina mire para otro lado, diga que no, y con el candidato Massa como ministro de Economía, que obviamente ese es uno de los firmantes de cada una de las compras, el Ministerio de Economía que se realizan en el Estado. O sea, muchachos, se destapó la olla y cada vez el olor putrefacto invade más el territorio nacional, porque esto no solamente ocurría en la provincia de Buenos Aires, la capital donde estaban los depósitos, sino también en la provincia de Tucumán. Digo,
no se dan cuenta que hay una Argentina distinta, impulsada desde abajo. A ver, voy a aclarar esto, porque si no pareciera que hay una Argentina distinta por la genialidad de Milei, que todavía tiene muchas asignaturas pendientes, porque no nos podemos quedar durmiendo en los laureles de que la inflación está siendo contenida y va bajando, porque todavía sigue siendo pavorosamente alta, y porque la reactivación no se da. Y la reactivación es el puntapié inicial de una economía distinta para el bienestar general. Si no hay reactivación, no hay inversión. Si no hay inversión, claro, bueno, a ver, vamos a empezar al revés. Si no hay reglas de juego básicas, no y honestas y abiertas y a la luz del día, no va a haber inversión. No va a haber inversión. Porque los capitales, tanto internos, tanto de origen nacional o multinacionales, no se van a mover porque no somos creíbles. Porque vieron, de alguna manera, miren, hoy las acciones, ayer empezaron a subir de alguna manera y el riesgo país empezó a bajar y el dólar se mantuvo ahí quieto. ¿Qué significa esto? Ante el anuncio de un acuerdo por parte del Senado de la ley de bases. Es lo que decimos siempre acá. Si mostramos credibilidad, los mercados van a reaccionar en favor de la República Argentina. Pero por más que viaje Milei y quiera tratar de que la Argentina se constituya en un polo mundial de inteligencia artificial, que es el futuro, que es el que va a generar la economía, y ofrezca este lugar como un lugar ideal, y por eso se reúne precisamente con todos los capos de las tecnologías, con Google, con Smart, bueno, con todos, ya lo hemos visto. Fue a vender la Argentina. En realidad esa tendría que ser la misión del canciller, ¿no? Bueno, a él le gustan los atriles también, sepamos. Bueno, también dijimos ayer, señor presidente, bájele un poco el precio a los atriles y súbaselo un poquito al sillón de Rivadavia, porque ahora lo necesitamos ahí frente al gabinete. No obstante ello, también quiero aclarar esto. En el sector privado, esto no pasa. No necesariamente el presidente del directorio de una sociedad anónima que tiene directores de las distintas áreas, que a su vez tienen gerentes de las distintas áreas, tienen que estar sentados todo el día en el sillón de la presidencia. A veces salen a congresos, a ver nuevas tecnologías, nuevas posibilidades de inversión, visitan otros mundos para ver dónde pueden invertir sus capitales, y las empresas siguen funcionando igual y con éxito. ¿Por qué? Porque en el sector privado, al que la política y parte importante del periodismo, que nunca ejercieron actividad empresaria, no advierten que las estructuras organizativas se manejan de esta manera. No es que el presidente del directorio de una empresa sea prescindible o el presidente de una nación sea prescindible. Lo que pasa es que vos te sentás, das las órdenes y cada cual ejecuta, y después te sentás de nuevo y decís, a ver, vamos a ver. Costo-beneficio, resultado de esto. ¿Se lograron los objetivos? No, fuera, este no va. Se logró el objetivo sobradamente, bien, ¿qué tenemos que hacer hoy? Y así se maneja. Porque he visto por ahí, ¿no?, que se critica, y bueno, falta gas, el presidente no está. Pero, a ver, 6 meses lleva el presidente sin una ley. Insisto, no estoy defendiendo a Milei. No estoy defendiendo la libertad avanza, no soy libertario, pero soy memorioso. Y no se habla por rencor, se habla por realidad. Estar sentado frente a una cámara, frente a un micrófono, indica de alguna manera que uno tiene la obligación moral de recoger la información y entregárselas a ustedes. Lo que hacemos acá es agregarle nuestra propia opinión, que ustedes pueden o no coincidir claramente. Nos lo hacen saber generalmente, opinando
sobre nuestros editoriales o sobre los temas que nosotros vamos atacando. O sea, si bien es cierto que la oposición aprovecha la volada de decir, mirá vos, no hay gas, hay paro de trenes, ya vamos a hablar de eso también, se está tratando la ley de bases y el presidente se fue, ¿cuántos viajes va a hacer al exterior? Y va a hacer más en junio, porque fue invitado por la Premier italiana a participar del G7 y es una buena ocasión ese foro para poder encontrarse con unos cuantos, y de ahí va a volver a España porque le van a entregar en lo personal, no en su condición de presidente de la República, un premio honorífico por parte de los libertarios de ese país. Ahora, claro, es cierto que, y lo hemos dicho, que a veces tiene que tener un poco de prudencia porque tiene que acordarse que es el presidente de todos los argentinos y que hay determinadas cosas que manejar. Ahora, no le podemos achacar toda la culpa de que haya retirado España precisamente a su embajadora en carácter definitivo. Yo creo que eso se va a resolver. ¿Sabe quién lo va a resolver? El sector empresario español. Porque hay más de 120 empresas españolas, pequeñas, grandes, medianas, que tienen inversiones hechas en la República Argentina. Y que no les sirve que Argentina esté distanciada de España. Argentina puede vivir sin España. España no va a poder vivir sin esa porción importante de empresarios argentinos que ya invirtieron, pero sobre todo, si se llegan a aprobar el RIGI, por ejemplo, y las leyes que todavía quedan pendientes para incentivar la inversión en la República Argentina, los empresarios españoles no van a querer quedarse atrás. Y ahí va a venir la presión para con Sánchez, que obviamente exageró la medida, y el rey Felipe, yo no sé, claro, a ver, ya saben que están pintados los reyes, por lo menos en España, firmó el decreto para retirar. Digo, me parece que se pasaron de vuelta y me parece que ese costo lo van a pagar y lo van a pagar muy alto. ¿Es culpable Milei de esa situación? Yo creo que no inició él todo esto que ya saben ustedes, las ida y venida, ese ministro de Transporte que dijo que había consumido sustancias, el presidente, y después el declararlo persona no grata y todas esas historias, las empezaron, y la empezó también Pedro Sánchez cuando en campaña, antes de las elecciones, cuando quedaban solamente Milei y Massa después del balotaje, el presidente de España se metió en la Argentina diciendo que había que votar populismo, que había que votarlo a Massa. Y es amigo de Fernández. Vaya, el que más daño le ha hecho a la República Argentina. Esa factura se la van a pasar los españoles. Ahora, está bien lo que hizo Milei después, cuando sugirió, sin dar nombre, pero era obvio de quién hablaba, cuando habló de la corrupción por parte de la esposa de Sánchez, y de Sánchez que se tomó 5 días para meditar, etcétera, etcétera, y lo hizo en un acto público. Y la verdad es que hay veces hay que permanecer callado, Milei. Hay ciertas cosas que hay que dejarlas pasar. Uno no puede andar por la vida confrontando con todo el mundo, y sobre todo cuando carece de integridad, como pasó ayer, cuando salía de dar su charla en una prestigiosa universidad, precisamente en Estados Unidos, y había 2 tipos con 2 carteles gritando: Milei, sos persona no grata, o no te queremos en el país. Primero hablaban en castellano, en un país donde el idioma es inglés, donde su lengua es inglés, y inglés americano, obviamente, norteamericano, obviamente. ¿Y para qué se acercó? Para explicarle, para decirle: estudien, ustedes no saben, porque le gritaban fascista. Digo, no podés ir por la vida enfrentándote con todo el mundo. Hay que dejar correr. En todo caso, hay que potenciar la cantidad de pibes universitarios que que fueron a escuchar su charla y que están estudiando, capacitándose precisamente en esa universidad,
Y quisieron todos sacarse unas selfies y todos quisieron estar sabiendo cuál era la opinión del presidente respecto al futuro de la República Argentina. Bueno, eso es el panorama general, digamos, que por el cual está afuera. Ahora, va a haber críticas, porque tiene pensado esto, y después queda además en Suiza el gran Consejo de la Paz, donde él prometió, que tiene que ver y donde se va a tratar precisamente, donde van a concurrir los popes de los países, principales países, y van a tratar precisamente el tema del cese de la invasión rusa, de la guerra entre Rusia y Ucrania, y también la del Medio Oriente. No se la va a perder Milei. También va a volver a irse, seguramente. Ahora, está mal. Vuelvo a repetir. Desde el punto de vista de los políticos, saben que si no se atornillan a los sillones, viene otro y te lo roba. El que se fue a Sevilla perdió su silla, algo así, dice el viejo refrán. Bueno, hay un cambio en la política, hay que notarlo. Hay una forma distinta de gestionar. No importa si el presidente está tratando de liderar o de hacerse ver un poco más a nivel internacional. Si es que de esa manera se visibiliza un poco más a la República Argentina, y si es que de esa manera se amiga con los capitales que son los que servimos. Yo prefiero esto, y no que se vaya a alinear con la gente de Irán, o que se vaya a alinear, qué sé yo, con el dictador venezolano. A mí me parece que es mejor esto. Ahora me dirán, pero se mandó un montón de viajes el tipo. Y sí, claro, la Argentina hay que sentarla en el mundo, o nos vamos a vender entre nosotros la pobreza que tenemos. La mitad de los argentinos son pobres. ¿Qué le vamos a vender a los pobres? Y la otra mitad es la que produce para mantener a los pobres. ¿Y cuál va a ser su negocio si no tenemos inversión extranjera? Pero además tenemos que tener reglas de juegos básicas. Y esto no lo entiende la política. La casta, como él le llama. Bueno, no inventó el nombre. Muchas veces nosotros hemos hablado precisamente de la casta política, de la casta empresaria, etc. Pero fíjense si a la casta le importa lo que está pasando en el mundo, si le importa lo que está pasando con los pobres, si les importa lo que está pasando con este robo monstruoso por parte de la dirigencia piquetera, de la dirigencia social, entre comillas. No, los muchachos, tras el escándalo que estalló por la noticia de que los senadores tendrían un nuevo aumento y que sus sueldos llegarían a 8 millones por el mes, en bruto, ¿no? 8 millones por mes. Anoche los legisladores decidieron dar marcha atrás. Claro, la gente no es tonta. Y si bien es cierto que esto estaba atado, porque esa es la resolución que sacaron sobre tablas cuando trataron también, sin que estuviera en el temario, ese donde Lustó levantó la manito así por debajo de la mesa prácticamente, cuando aprobaron el aumento anterior que los llevaba a 7 millones bruto, 5 de bolsillo, pero 5 millones, un jubilado gana 200.000 mangos, el sueldo promedio de la República Argentina es 470.000 pesos. ¿Cómo va a ganar 8 lucas y te vas a seguir aumentando? Hay paros, hay gente, hay protestas de los profesores, de los ferroviarios, de los maestros, que quieren, que necesitan. Ahí están los de alimentos cortando las fábricas, las puertas de la fábrica. Esperemos que algo pase al respecto, ¿no? A ver si es cierto que se tiene la fuerza necesaria para mandar en canas a esos tipos. Vamos a ver cómo actúa la justicia frente a esta historia. Bueno, la cuestión es que todos los presidentes de bloque firmaron anoche, yo quisiera verlo a esto, ¿no? Del Senado, le firmaron una nota que presentaron a la presidenta del Senado, a Victoria Villarruel, los jefes, insisto, de todos los bloques legislativos, oficialistas, dialoguistas, opositores duros, opositores blandos, estaban los de la izquierda, inclusive pues ya se quedaban afuera, le pidieron que no se modifique la dieta que reciben en la actualidad.
Y de haberse concretado ese incremento, obviamente los senadores volverían a recibir un nuevo aumento de sueldo, el segundo en un solo mes, y pasarían a cobrar una cifra que rondaría los 8 millones de pesos medio en bruto, ¿no? Y que con los descuentos estarían por encima de los 5 millones. Bueno, pero a eso hay que agregarle el desarraigo para aquellos que son de afuera, que es cerca de 1 millón. Hay que agregarles los gastos de representación, que son 1.700.000, 1.900.000 aproximadamente. O sea que, muchachos, estuvieron demorando un instrumento, una herramienta que debían darle al Poder Ejecutivo para que funcione. Digo, con esto es que estoy diciendo, che, qué malos que son, al Poder Ejecutivo. Si ustedes sospechan de que esa herramienta no es buena y si lo que están pidiendo desde antes que asuma este gobierno es que se caiga el gobierno, qué demócratas que son, ¿no? Pues dale la ley. Si vos crees que con eso se va a caer, y ahí tenés, mira, justito tenés la justificación. Lo que pasa es que están persuadidos de que, como hasta ahora tuvo éxito en lo que ha implementado Milei, tienen el temor de que tenga éxito con lo que viene, que por otra parte Milei tendrá que implementarlo junto con Caputo lo más rápidamente posible, porque la pérdida de puestos de trabajo está siendo cada vez más dolorosa, y por otra parte la situación económica en general está siendo más dolorosa. Es cierto, algunos artículos de la canasta básica comenzaron a bajar, pero así, digo, para la gente de FM 107.3, digo, la señal que estoy haciendo es mínima, 1 milímetro bajaron, nada. O sea, hay que darle los instrumentos necesarios. Ahora salen y dicen, no, este aumento no lo queremos, claro, porque lo van a linchar, no van a poder viajar. Aquellos que viven lejos, en Formosa, Mayán, por ejemplo, el jefe del bloque kirchnerista, va a tener que irse en bicicleta, va a tener que irse en un jet privado, porque cuando se suba al avión público de aerolíneas que va a Formosa, lo van a tirar por la ventana, si se pudiera abrir la ventana de un avión. Entonces, es cháchara mientras tanto esto que firmaron, porque como esto se implementó por reglamento sobre tablas, en el recinto Villarruel no va a poder hacer nada, porque salvo incorporarlo en el libro de sesiones de las próximas sesiones, que serán la semana que viene o la otra, cuando decidan los senadores, que se toman su tiempo para laburar también, para descansar, mejor dicho, va a tener que ser tratado nuevamente en el recinto. Porque se creó en el recinto y se tiene que descrear en el recinto. No es que ya está, así nomás. O sea, no nos sigan mintiendo ni tomando por tonto, porque algunos leemos un poco los reglamentos, algunos leemos un poco la Constitución, y de alguna manera no vamos a ser sorprendidos en nuestra buena fe. No ofendan nuestra inteligencia, no ofendan más la inteligencia del pueblo, porque el pueblo está demasiado avispado. Quiero decirles que cuando nosotros decimos siempre que los paros, como el ferroviario de hoy, ¿no? Ahí Maturano ordenó porque no nos aumenta. Mira, Maturano, ya hablamos la otra vez. No le aumentan a los maestros, no le aumentan a los médicos, a los enfermeros, a las fuerzas de seguridad. ¿Qué distinto tienen los ferroviarios? Que tienen es la empresa mayormente empleadora de la República Argentina. 30.000 empleados tiene Ferrocarriles Argentinos. Y todo, y todos conocemos la cantidad de ramales que se han levantado y que están en desuso, que podrían reactivar para sacar la producción hacia los puertos, por ejemplo, y dejar de romper las rutas con los camiones sobrecargados que nadie controla, rutas que después tenemos que pagar a través de nuestros impuestos. De eso no habló. ¿Recuerdan que Menem decía, ramal que para, ramal que cierra?
Bueno, ahí está la realidad. Y quedaron todos concentrados. Cerraba el ramal, pero no. Ahí metían gente, dale, metan militante nomás, tranquilo. ¿Y qué dice Maturano? Maturano dice, y bueno, mirá, que vengan, no estamos en contra de la inversión privada, que vengan y paguen todos los gastos y se hagan cargo de todos los costos para poder reactivar todo esto. De ganancia no habla, él cree que son filántropos los inversores. Hay mucho interés por parte de algunas empresas superpoderosas, países diría yo, en desarrollar o en recuperar la red ferroviaria argentina, que por otra parte es el segundo mayor territorio de toda América, de Latinoamérica al menos. Con lo cual evidentemente necesitamos incorporar toda esa red vial necesariamente. Entonces, por otra parte, ¿qué hicieron hoy? Y bueno, trabajan a reglamento, más que un paro, si los trenes funcionan a 60, 70 kilómetros entre estación y estación, y acá tienen que ir a 30 kilómetros nada más, lo cual significa, tal dicho por el propio Maturano, que va a haber una reducción prácticamente de más del 50% de la cantidad de servicios que se brindan. Ahora, ¿a quién perjudican con esto? ¿A quién perjudicaron? ¿A quién perjudican con cerrar la provisión de alimentos? ¿A quién? ¿A los ministros de este gobierno? ¿Al presidente que está en Estados Unidos? ¿A los legisladores que tienen choferes, guardaespaldas y autos con vidrio? ¿A los dirigentes gremiales como Maturano que tienen autos de alta gama pagados por sus propios afiliados? No. Perjudican al pueblo laburante, al trabajador que va a perder su presentismo, a todos los que de alguna manera están generando producción en el país o van hacia estudio. O sea, siempre es pueblo contra pueblo. No se dan cuenta. No se dieron cuenta que el mundo ha cambiado, evidentemente. Y cuando nosotros decimos que estas muestras ahuyentan las inversiones, miren, tan solo con la aprobación o el anuncio del acuerdo para aprobar, vamos a verla, yo la quiero ver aprobada, todavía tiene que pasar por el recinto, la ley de bases, tan solo por eso, ya las acciones, entre ayer y hoy, las acciones argentinas empezaron a cotizar en alza. Ya el dólar se quedó quieto y deprimido mínimamente. Y ya el riesgo país, que ese es importante porque es a través del cual nos miran a nosotros para saber si se puede o no invertir generando fuentes de trabajo, empezó a descender un poco. Vale decir que nosotros mismos, los argentinos, echamos a toda la posibilidad de inversiones con nuestras propias actitudes y en particular, evidentemente, las dirigencias empresarias que quieren seguir siendo prebendarias, que quieren seguir teniendo exclusividades, que no les gusta competir, porque competir significa invertir y reducir un poco la monstruosa ganancia. Las ganancias promedio de las empresas argentinas comparadas con cualquier país del mundo son infinitamente superiores. Acá hablar de ganancia, de utilidades del 20, del 30, del 40% es una tontera. También es cierto que hablar de impuestos del 40, del 50%, por ejemplo en el caso de la industria automotriz, es otra locura, ¿no? Que hay que cambiar en la República Argentina. Entonces es un combo. Ahora, ese combo, ¿desde dónde se resuelve? Desde las ideas que pueda aportar el Poder Ejecutivo, pero fundamentalmente de las ideas que pueda aportar el Poder Legislativo, porque para eso está. El Poder Legislativo debiera proponer una enorme cantidad, infinita cantidad de leyes. Esta ley de base, más que del Ejecutivo, tendría que haber sido propuesta por los poderes legislativos, en función de los intereses de la patria, no en función de los intereses de permanecer en sus respectivos cargos, como vienen haciendo hasta ahora. O sea, si no hay por parte de nosotros, de ninguna manera,
una muestra de confiabilidad, va a ser muy difícil despegar. Y no es una cuestión de quién es el presidente, es una cuestión de cómo somos nosotros los argentinos. La realidad nos golpea permanentemente y nos demuestra permanentemente que nosotros debemos cambiar de forma de ser, porque todo lo nuestro, vuelvo a insistir, es de orden cultural, es nuestra forma, es como estamos constituidos y formados. Y todos aquellos que he estado criticando en el día de hoy por sus actitudes, que ustedes compartirán o no, por cierto, son fruto de esta sociedad. No es que importamos senadores, que importamos ministros, que importamos diputados, que importamos jueces. Son fruto de esta sociedad. Y la sociedad es la que debe cambiar en su conjunto. Y se puede ya, en la medida en que así lo disponga la propia sociedad, que hasta ahora, en los últimos tiempos, ha mostrado mucha más madurez que las distintas dirigencias políticas, gremiales, empresarias, gremiales sindicales, y que la propia justicia también.